parecía un padre amoroso y un creyente devoto. Sin embargo, una tarde tomó su arma y disparó brutalmente a su esposa, su madre y a todos sus hijos. Astutamente fingió su propia muerte para escapar de la justicia. Estas son las 10 historias de 10 asesinos en serie que fingieron su propia muerte. Número 10. Albert Fish. He was dead then. I stuck the knife in his belly and held my mouth to his body and drank his blood. El 14 de julio de 1924, Albert Fish engañó a un niño llamado Francis McDonnelly para que fuera al bosque diciendo que iba a jugar a la pelota con él. Pero atacó, estranguló y descuartizó el cuerpo de Francisco y lo dejó colgado de un árbol cerca de su casa. Pero eso es solo el comienzo del desastre de Fish. El 11 de febrero de 1927, Fish secuestró a otro niño llamado William Billy Gaffney y a su amigo Billy Beaton en un apartamento de Brooklyn. Nunca encontraron a Gaffney y aunque no pudieron encontrar su cuerpo, Albert finalmente confesó haberlos matado. Te hace preguntarte, ¿cómo diablos terminaron las cosas así? Nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., la vida de Fish dio un giro oscuro cuando se mudó a la ciudad de Nueva York durante su edad adulta temprana. Ahí se metió en algunas cosas oscuras, como estar involucrado en la prostitución y tener en sus manos a los niños. En 1910 comenzó su primera matanza con un chico de 19 años llamado Thomas Bedden, lo que se convirtió en una auténtica tortura. Finalmente, Fish cortó la mitad de los genitales de Bedden y lo dejó sufrir. Pero la cosa no se quedó ahí. Fish aumentó sus crímenes y apuñaló brutalmente a este niño con discapacidad mental en Georgetown, específicamente persiguiendo a víctimas que pensó que nadie le importarían. Pasaron los años y Fish cometió el acto más cruel al engañar a Grace Budd para que fuera a una casa abandonada y le dijera que iba a ser una fiesta de cumpleaños genial. Pero una vez que lo llevó ahí, lo mató sin piedad, le cortó la cabeza y de hecho, dijo que se había comido su cuerpo. En noviembre de 1934, finalmente atraparon a Fish cuando alguien envió una carta anónima relacionándolo con el asesinato de Budd. Lo llevaron a juicio y acudió alegando que estaba loco. Un grupo de psiquiatras testificaron sobre sus fetiches confusos y sus inquietantes creencias religiosas. El 16 de enero de 1936, aunque afirmó que estaba loco, fue declarado culpable. Lo sentenciaron a ser frito en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing, poniendo un abrupto final a este inquietante capítulo en la historia de los asesinos en serie de Estados Unidos. Pero aquí está el giro. Algunas personas realmente piensan que Fish podría haberles engañado a todos. Proponen que las agujas que se clavó interfirieron con el funcionamiento de la silla eléctrica, lo que le permitió sobrevivir a la ejecución y desaparecer después. Espeluznante, ¿no? Ese es el misterio que rodea a este psicópata. Número 9. Dennis Rader. No, that was part of my, what you call fantasy. These people were selected. Now, when you use the term fantasy, is this something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir. Enero de 1974, en Wichita, Kansas, Dennis Rader, también conocido como BTK, asesinó y emprendió una aterradora matanza. ¿Y sus primeras víctimas? Toda una familia de 4 miembros fue trágicamente estrangulada en su propia casa. Y lo más curioso, ausencia de agresión sexual a pesar de haber semen en el lugar. Unos meses más tarde, volvió a atacar. Esta vez su objetivo era una chica de 21 años llamada Catherine Doreen Bright. Entró a su habitación y encontró a su hermano Kevin Bright, de 19 años, pero por suerte para él, escapó a pesar de que le dispararon. Catherine no fue tan afortunada. Rader terminó apuñalándola 3 veces en la espalda y en la parte inferior del abdomen antes de abandonar la escena. Pero este se vuelve aún más retorcido. El monstruo enfermo tuvo la audacia de dejar una carta en la biblioteca pública, donde contó todos sus sangrientos detalles de sus repugnantes actos. Incluso se dio a sí mismo el acrónimo retorcido BTK, por sus siglas en inglés, que significa atarlos, torturarlos y matarlos. ¿Y sabes qué? Este lunático continuó su reinado de terror durante los siguientes 20 años, cobrando la vida de 5 mujeres pobres más. I stabbed her. She either stabbed 2 or 3 times, either here or here. Maybe 2 back here and 1 here, or maybe just 2 times back here. Estaba tan desesperado por llamar la atención que escribió una carta a la estación de televisión diciendo lo siguiente: ¿a cuántas personas tengo que matar antes de conseguir un nombre en el periódico o conseguir atención nacional? Bien, adivina qué, su petición realmente funcionó.
De repente la gente empezó a prestar atención. El 5 de mayo de 1985, Rader asesinó a una mujer de 53 años llamada Marie Hedge en su propia casa. Le tomó algunas fotografías explícitas en su iglesia. Luego, el 1 de febrero de 1991, mató a otra mujer, Dolores Earline D. Davis, en su tranquila guarida. Después de esto, toda la investigación fracasó y nadie supo qué le pasó. En 2004, en el 30 aniversario de su asesinato, el periódico local empezó a especular que tal vez el asesino había muerto o había terminado tras las rejas. Pero Rader no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Envió pruebas de su 9º asesinato, como una licencia de conducir y algunas fotos realmente inquietantes, a una periodista. Usó cajas de cereal para guardar todas estas cosas espeluznantes que tenía. En enero de 2005, la policía finalmente encontró una caja de cereales con una nota de Rader. Quería saber si podrían rastrear algún disquete que planeaba enviar. La policía estuvo de acuerdo y publicó un anuncio clasificado accediendo a rastrear el disco. Cuando lo envió, descubrieron que venía de su iglesia. El 25 de febrero de 2005, compararon su ADN con la evidencia de la primera escena del crimen y por fin lo atraparon. Confesó todo en junio y un par de meses después le impusieron 10 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Número 8. Dr. Harold Shipman. The Greater Manchester GP, Dr. Harold Shipman, has been charged with another 7 murders. Dr. Shipman is already accused of killing 8 patients, and he'll face one of the largest murder trials in British history. El 17 de julio de 1998, en Hyde, Greater Manchester, Harold Shipman, un médico respetado, se dedicaba a servir a su comunidad. La gente realmente confiaba en él y las familias simplemente lo amaban. Pero aquí está lo complicado. Nadie tenía idea que detrás de esa actitud tranquila había un hombre responsable de la muerte de probablemente cientos de personas. Bueno, aquí lo sucedido. Shipman tenía un método frutitivo bajo la manga. Les daba a sus víctimas dosis letales de droga llamada diamorfina, que es como una heroína medicinal. Y escucha esto, la mayoría de sus víctimas eran mujeres mayores que realmente creían en él y sus cuidados. Este astuto asesino falsificaba registros médicos y certificados para que pareciera que los pacientes murieron por causas naturales. Así es que estaba cubriendo sus huellas muy bien y nadie tenía idea de lo que estaba haciendo. A family doctor from Manchester, who was charged last month with murdering one of his patients and forging her will, has appeared in court accused of killing 3 more women. El 24 de junio de 1998, algo realmente llamó la atención. Una señora de 81 años llamada Catherine Grudy fue encontrada muerta en su casa. El Dr. Shipman, su médico, afirmó que se trataba de una muerte natural. Las cosas se pusieron sospechosas cuando su hija descubrió un extraño testamento que dejaba todo en manos de Shipman. Obviamente, la gente empezó a sospechar. La señora Jean Lilly, de 59 años, la señora Eva Lyons, de 59, y la señora Bianca Pomfret, de 49 años, encontraron su fin en circunstancias similares. Las 3 mujeres murieron poco después de recibir las visitas de Shipman y se encontraron drogas letales en sus sistemas. A pesar de que Shipman atribuyó la muerte de Lilly a problemas cerebrales y sugirió que los demás murieron por causas naturales, las pruebas posteriores revelaron la verdad detrás de sus muertes prematuras. A finales de los 90, los empresarios funerarios locales empezaron a notar un patrón inquietante. ¿Por qué morían misteriosamente tantos pacientes de Shipman? Expresaron sus preocupaciones y la policía inició una investigación. A medida que se desenrollaba la investigación, la policía descubrió que Shipman aparecía inesperadamente, administraba las drogas para matar y luego etiquetaba las muertes como causas naturales. Ciertamente, Shipman no se detuvo ahí. Para despistar a todos y presentarse como una víctima, fingió un robo en su clínica. Quería que pareciera que estaba siendo un objetivo injusto. Buen intento, amigo. Los policías no le creyeron, siguieron investigando y la horrible verdad se fue revelando poco a poco. Finalmente, el 31 de enero de 2000, tras una investigación exhaustiva, condenaron a Shipman por matar a 15 pacientes. Algunas estimaciones sugieren que en realidad pudo haber matado hasta 250 víctimas. Increíble, ¿verdad? Lo condenaron a cadena perpetua y 4 años más por falsificación. Se hizo justicia. O eso creíamos. Luego, el 13 de enero de 2004, Shipman fue encontrado muerto en su celda, oficialmente declarado suicidio. Sin embargo, todavía hay quienes creen en teorías conspirativas o que fingió su propia muerte. Número 7. Pedro López. While in prison, Lopez underwent a psychological evaluation. It was determined that he was a sociopath, that he suffered from an antisocial personality disorder. En julio de 1978, Pedro López fue arrestado en Colombia por intentar secuestrar a una niña llamada Marie.
pero las autoridades no sabían que tenían bajo su custodia al monstruo de los Andes. López, con su reinado de terror, había delinquido en Colombia, Ecuador y Perú. Mientras estaba bajo custodia, López confesó los asesinatos de más de 300 niñas. Describió su modus operandi como primero alejar a la víctima de los espacios públicos con su encanto, antes de violarlas y estrangularlas con sus propias manos. Como si esto no fuera suficientemente brutal, también afirmó que ocasionalmente sacaba los cuerpos de las víctimas de sus tumbas y tomaba té con ellos. Cuando se le preguntó sobre el motivo de los asesinatos, dijo lo siguiente: Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así es que hice lo mismo con tantas niñas como pude. Poco después de su confesión, dirigió a las autoridades a los cuerpos de 53 víctimas, lo que lo llevó a la confirmación de 110 víctimas en Ecuador. Nacido el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Colombia, López tuvo un pasado turbulento. Según los informes, su madre, una prostituta, lo echó de su casa cuando solo tenía 8 años después de que lo sorprendió abusando de su hermana. En su adolescencia, ya tuvo varios enfrentamientos con la ley después de unirse a una pandilla de niños en la calle en busca de protección. En 1980, Ecuador condenó a López y recibió una pena de prisión de 16 años, la pena máxima por homicidio. Sin embargo, podría decirse que la magnitud de sus crímenes fue más grave de lo que reflejaba la sentencia. Las pruebas forenses reunidas en la fosa común confirmaron sus escalofriantes confesiones. He does not consciously know right from wrong, and he does not feel guilty or remorseful for what he does. 31 de agosto de 1994. Este tipo terminó su condena de prisión y fue enviado de regreso a Colombia. 4 años después, López estuvo brevemente en el hospital para un chequeo mental, pero dijeron que se encontraba bien, por lo que lo dejaron ir después de pagar una fianza de $70. Ahora, si profundizamos en sus antecedentes penales, resulta que lo atraparon por robar autos, tener armas ilegales y tratar de vender viajes robados. Estos pequeños crímenes no dan un vistazo a todo su estilo de vida criminal. Pero aquí es donde las cosas se vuelven misteriosas. Después de su liberación, nadie sabía realmente a dónde fue. Comenzaron a circular algunos rumores de que tal vez hizo un acto de desaparición con nosotros. Las autoridades colombianas incluso emitieron una orden de arresto contra él porque estaba vinculado a un nuevo asesinato, pero no pudieron localizarlo. En los años que pasaron, hubo informes ocasionales de crímenes que coincidían con su estilo en las áreas donde solía operar. La policía local intentó unirse para averiguar su paradero, pero no encontraron nada sólido. Sigue siendo un gran interrogante si López está vivo o muerto, y ese es un enigma que sigue ocupando un lugar preponderante en la historia del crimen de América del Sur. Número 6. Aileen Wuornos. I have made peace with my Lord, and I have asked forgiveness. I am sorry that my acts of self-defense ended up in court like this, but I take full responsibility for my actions. Desde el 29 de febrero de 1956 hasta el 9 de octubre de 2002, Aileen Carol Wuornos fue una asesina en serie bastante infame en Estados Unidos. Solía trabajar como prostituta callejera en las carreteras de Florida de 1989 a 1990. Disparó y robó a 7 clientes masculinos. Wuornos afirmó que estos hombres intentaron violarla o la habían violado, por lo que dijo que los mató en defensa propia. Bueno, la ley no lo vio así y ella fue sentenciada por 6 años de esos asesinatos. Antes de todo lo sucedido, Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, en una situación familiar conflictiva. Después del divorcio de sus padres, sus abuelos la criaron y sufrió abandono y abusos durante toda su infancia. Su padre, un abusador de menores condenado que luego se suicidó en prisión, contribuyó al caótico ambiente hogareño. Al enfrentar dificultades financieras y una inestabilidad constante en su hogar, Wuornos recurrió al trabajo sexual desde una temprana edad como un medio para mantenerse en medio del abuso y la negligencia dañina. Durante los años 1978 y 1986, Wuornos se involucró en muchas actividades ilegales. La arrestaron por robo a mano armada, por intentar hacer un cheque falso y por robar un automóvil. Ella siguió aumentando su mala reputación. Luego, en 1986, conoció a una mujer llamada Tyra Moore y terminaron entablando una relación romántica realmente intensa. Esta relación más tarde jugaría un papel muy importante en la captura de Wuornos. El 30 de noviembre de 1989, Wuornos mató a su primera víctima conocida, Richard Charles Malroy, propietario de una tienda electrónica. Ella dijo que él la había violado, por lo que alegó defensa propia por su asesinato. Encontraron su cuerpo en diciembre con múltiples heridas de bala.
Durante el año siguiente, Wuornos se embarcó en una ola de asesinatos. Se centró en tipos como el trabajador de la construcción David Spears, el trabajador de rodeo Charles Carskaddon y el marinero retirado Peter Sims, entre otros. Todas las víctimas fueron encontradas con múltiples heridas de bala y sus cuerpos fueron arrojados en algún lugar. El 9 de enero de 1991, Wuornos fue atrapada en este local de motociclistas llamado The Last Resort. Gracias a un poco de ayuda de Tyra Moore, la policía consiguió una confesión. Al principio, Wuornos dijo que todo fue en defensa propia, pero a medida que avanzaba la historia, fue cambiando. Ella comenzó a insinuar cosas como robo y no quería que nadie presenciara la escena. En 1992, fue a juicio por matar a Richard Melroy y le impusieron una sentencia. Siguieron más juicios y terminó con 5 sentencias adicionales. Número 5. Ted Bundy. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy estaba en el banquillo, literalmente en la silla eléctrica. Ted había estado causando caos en todo el país y finalmente se le acabó el tiempo. La gente hablaba, sin embargo, diciendo que tal vez este maestro de la fuga fingió su propia muerte. Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su infancia no fue fácil, con un padrastro con el que no se llevaba bien y siempre lo molestaban por ser tímido. Pero lo creas o no, era bastante inteligente y tenía algunas habilidades sociales, lo que de hecho le ayudó a tener buenos resultados en la universidad. Allí es donde la cosa se tuerce. Su encanto y su cerebro engañaron a todos, ocultando el mal que se acechaba en su interior. Entre 1974 y 1978 hubo mucho miedo en varias ciudades. Las niñas desaparecían, eran atacadas y asesinadas de la peor manera posible. Bundy finalmente admitió 28 de estos horribles crímenes, pero algunas personas piensan que el número real podría ser mucho mayor, como cientos. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. Tortured for and will suffer for, and receive the pain for that act, but I will not share the burden for the guilt. Sucedieron estas dos cosas que hicieron que todos se asustaran por Bundy. En 1979, lo sentenciaron por asesinar directamente a 2 estudiantes universitarios y luego, al año siguiente, las cosas se complicaron aún más cuando fue sentenciado, esta vez por secuestrar y matar a una niña. Pero incluso con todos estos crímenes confusos, de alguna manera se hizo famoso a finales del siglo XX. The guard went outside for a smoke. The windows were open and the fresh air was blowing through and the sky was blue. And I said, I'm ready to go, and I walked to the window and jumped out. En 1977 salió libre a custodia en Colorado y eso lo hizo aún más famoso. Cuando terminó su juicio, la gente no pudo evitar ver lo suave que era Bundy. A pesar de todas las cosas desordenadas que hizo, hicieron un montón de libros y películas sobre él, y algunos pensaron que los medios lo presentaban como una especie de héroe romántico. Número 4. Herb Baumeister. Investigators believe that Herb Baumeister targeted gay men, killing at least 25 people in the 1990s. El 24 de junio de 1996, los investigadores encontraron 10,000 fragmentos de huesos humanos en este lugar llamado Fox Hollow Farm en Westfield, Indiana. Resulta que la propiedad pertenecía a Herbert Richard Baumeister. Baumeister era un hombre de negocios que abrió una tienda de segunda mano en Indianapolis. Casado y con 3 hijos, era conocido en la comunidad como un hombre de familia. Aunque ocasionalmente mostraba un comportamiento extraño, no se consideraba preocupante. Sin embargo, los investigadores comenzaron a mostrar que era sospechoso de matar a un grupo de tipos en los años 80 y principios de los 90. La mayoría de sus víctimas solían ser vistas en bares gays en Indianapolis, lo cual es bastante extraño. También fue el principal sospechoso de una serie de asesinatos relacionados con este espeluznante apodo, el estrangulador de la I-70. Estos asesinatos ocurrieron entre julio y octubre de 1991 e involucraron al menos 11 hombres. Sus cuerpos generalmente se encontraban cerca de la Interestatal 70 en Indiana y Ohio. Todos fueron estrangulados y algunos fueron abandonados desnudos o parcialmente vestidos en zonas rurales cerca de ríos. La parte más extraña es que estos asesinatos cesaron una vez que Baumeister compró Fox Hollow Farm, lo que sugiere que comenzó a usarlos como su vertedero. Entre las víctimas identificadas de Fox Hollow Farm se encontraban John Lee, Johnny Bayer, Jeffrey Allen Jeff Jones y Richard Douglas Hamilton Jr. Todos desaparecieron en Indianapolis entre 1993 y 1994. Cuando la policía intentó arrestar a Baumeister, las cosas dieron un giro salvaje. Con una orden de arresto pisándole los talones, huyó. Se escapó al Parque Provincial Pinery en Canadá. Y el 3 de julio de 1996,
A los 49 años, terminó todo con fuerza, disparándose con una pistola Magnum calibre .357. En su carta de despedida, Baumeister habló de su matrimonio arruinado y de todos los problemas comerciales que tenía. ¿Admitió algún delito o reconoció los desagradables restos que fueron descubiertos? No, se mantuvo cerrado. Aunque Baumeister nunca compareció ante el tribunal, la evidencia encontrada en su tierra fue suficiente para poner la piel de gallina. Pero con su repentina salida y todas las preguntas persistentes que dejó atrás, añadió otra capa a su oscura historia. Al final, la justicia que muchos esperaban que iba a llegar se les escapó de las manos. Número 3. Jack the Ripper. Much is known about the Jack the Ripper case. It took place at the end of the 19th century in London. Several prostitutes were murdered in the dark streets. 31 de agosto de 1888, Whitechapel, Londres. Se descubrió el cuerpo de Mary Ann Nichols con horribles heridas que resultaron muy familiares en las semanas siguientes. Ella fue la primera de 5 víctimas conocidas reclamadas por un asesino desconocido que más tarde sería conocido como Jack el Destripador. El 8 de septiembre, apenas una semana después, se encontró el cuerpo de Annie Chapman en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Sus heridas, similares a las de Nichols, mostraron una brutalidad que es muy difícil comprender. Luego, unas semanas más tarde, el cuerpo de Elizabeth Stride fue descubierto en Duffields Yard, cerca de Berners Street, con la garganta cortada. En cuestión de horas, Catherine Eddowes corrió un destino similar en la Plaza Mitre, pero sus heridas eran más graves, lo que sugiere una creciente brutalidad en las acciones del destripador. El 9 de noviembre de 1888 marcó el asesinato más brutal de todos. El cuerpo mutilado de Mary Jane Kelly fue encontrado dentro de su habitación en el número 13 de Miller's Court. La gravedad de sus heridas fue tal que la escena sigue siendo una de las más horripilantes en la historia del crimen. Pero después de Kelly, los asesinatos cesaron repentinamente. ¿Qué pasó con Jack el Destripador? Surgieron muchas teorías. Algunos afirmaron que fue encarcelado por otro delito. Otros creían que podría haber muerto, pero una teoría intrigante sugiere que podría haber fingido su propia muerte. Esto es lo que impulsa a toda especulación. Después del 9 de noviembre, el asesino de repente detuvo su ola de asesinatos sin ser capturado ni dejar ninguna evidencia concluyente. Uno se pregunta si se ocultó intencionalmente. El destripador era inteligente y audaz y apenas dejaba rastros a seguir por los investigadores. Para hacer las cosas aún más desconcertantes, la policía recibió algunas cartas que supuestamente eran del propio destripador. Las cartas estaban llenas de burlas y detalles sobre los crímenes, pero de repente dejaron de llegar. Al igual que los asesinatos, era manera de engañar a las autoridades haciéndoles creer que ya no era una amenaza o incluso estaba muerto. Y luego estaban los rumores sobre crímenes tipo Ripper que estaban ocurriendo en otras partes del mundo como Estados Unidos y Sudáfrica. Incluso con todas las investigaciones exhaustivas, las autoridades nunca identificaron a una sola persona como Jack el Destripador. La falta de cierre, combinada con el repentino cese de los crímenes, solo añade más intriga a la teoría de que podría haber organizado su propia desaparición. Número 2. Gary Ridgway. In Seattle today, a man called the Green River Killer has finally confessed to murdering 48 women and girls, making him the most prolific serial killer in American history. El 15 de julio de 1982, Gary Ridgway fue arrestado por crímenes que había atormentado al noroeste del Pacífico desde principios de los años 80. Conocido como el asesino de Green River, Ridgway se cobró la vida de al menos 49 mujeres, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Las víctimas de Gary Ridgway eran principalmente mujeres jóvenes, muchas de las cuales estaban involucradas en la prostitución. Sus vulnerabilidades las convierten en blancos fáciles. La mayoría fueron estrangulados, a menudo en la propia casa de Ridgway o en su camioneta. Ridgway admitiría más tarde que el estrangulamiento era su método preferido porque le gustaba ver cómo la vida abandonaba los ojos de sus víctimas. Algunos cuerpos mostraban evidencia de marca de ligaduras, lo que da a entender el horror que enfrentaron estas mujeres en sus momentos finales. Su elección de vertederos fue calculada. Dejó cuerpos en zonas boscosas, remotas o cerca de las orillas de los ríos, especialmente alrededor de Green River, lo que hizo que su nombre se volviera infame. Estos lugares no eran solo lugares de descanso final. Ridgway regresaba a menudo a los sitios y practicaba necropsia con los cuerpos de las mujeres que había matado. El 15 de julio de 1982, Wendy Caulfield fue encontrada flotando en Green River. A principios de 1984, el reencuentro había aumentado la asombrosa cifra de 26 víctimas. A pesar del creciente número de cadáveres y uno de los mayores esfuerzos policiales, Ridgway logró eludir la captura. ¿Pero cómo fue esto posible?
Parte de la estrategia de Ridgway era caminar ocasionalmente en vertederos. A mediados de la década de 1980 comenzaron a aparecer cadáveres en Oregon, lo que los investigadores confirmaron más tarde fue obra suya. También plantó a algunas de sus víctimas en racimos, a veces posándolas para causar shock o cubriéndolas con escombros. Y eso no es todo. También plantó pistas engañosas para desviar la atención de la policía. Ridgway colocó chicles y colillas de cigarros de otras personas en la escena del crimen con la esperanza de crear un ADN falso. Incluso pintó su camioneta para cambiar su apariencia y reducir su reconocibilidad. Un rasgo de Ridgway fue cómo entrelazó su vida diaria con sus crímenes. Empleando como pintor de camiones, proyectaba la imagen de un hombre corriente, lo que hacía más fácil desviar sospechas. De hecho, Ridgway había estado en el punto de mira de las autoridades varias veces. En 1984, incluso realizó una prueba de detector de mentiras. La situación cambió en la década de los 2000. La tecnología ADN había avanzado y las muestras vinculaban a Ridgway con sus víctimas en 2001. Después de su arresto, confesó 71 asesinatos, pero solo fue declarado culpable de 49. Recibió 49 cadenas perpetuas, más 480 años por manipulación de pruebas. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree, as charged in count 2? Guilty. 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 Número 1. John List. El 9 de noviembre de 1991, en Westfield, Nueva Jersey, John List, que asistía a la iglesia y era padre, utilizó una pistola semiautomática Steyr 1912 de 9 milímetros y el revólver Colt calibre 22 de su padre para llevar a cabo este trágico evento. Este fatídico día, Helen, de 47 años, recibió un disparo por su marido en la nuca y después de esto, le hizo lo mismo a su madre, Alma, de 84 años, apuntando por encima de su ojo izquierdo. Y cuando su hija Patricia y su hijo Frederick regresaron a la casa de la escuela totalmente desprevenidos, las disparó a ambos sin piedad en la nuca. Pero espera, aún hay más. Después de hacer esto, List condujo hasta su banco y cerró su propia cuenta y las cuentas de su madre. Luego, se dirigió a Westfield High School para ver el partido de fútbol de su hijo John Jr., como si nada hubiera pasado. Pero cuando regresó a casa con John Frederick, las cosas se salieron aún más de control. List empezó a disparar sin piedad a su propio hijo repetidamente mientras John Frederick intentaba defenderse valientemente. Pero más tarde, Frederick murió junto a sus familiares. Las autoridades no se dieron cuenta de lo que sucedió hasta que fue demasiado tarde. List ya había desaparecido. ¿El motivo? Problemas financieros y un sentido desorientado de deber religioso. Creyendo que estaba salvando a su familia de la pobreza y los pecados mundanos, tomó la decisión calculada de matarlos y luego desaparecer. At least I'm certain that all have gone to heaven now. The letter provided some details of the murders. John got hurt more because he seemed to struggle longer. Pasaron algunos años y el caso se volvió más frío. En agosto de 1972, la mansión Breeze Knoll, un símbolo de alguna vez prominente estatus de List, se incendió y fue demolida. Pero en 1989, America's Most Wanted presentó a List con un artista forense que mostraba cómo podría verse de mayor. Este episodio supuso un avance significativo. Un espectador de Virginia lo identificó como Robert Clark, su vecino. By the time they got to the sculpture, I was convinced it was him. Bob is John List. We've got to call. Durante los años que estuvo desaparecido, List se había establecido en Denver, Colorado, antes de mudarse a Midlothian, Virginia. Volvió a dedicarse a la contabilidad, se volvió a casar y parecía llevar una vida normal. Su vida nueva estaba tan alejada de su pasado que incluso su nueva esposa desconocía su historia. Entonces, ¿cómo pudo pasar tanto tiempo sin ser detectado? List había planeado cuidadosamente su fuga, cortando lazos y adoptando una nueva identidad completamente nueva. Se abstuvo de contactar con antiguos conocidos y evitó sistemáticamente actividades que pudieran llamar la atención. El 1 de junio de 1989, casi 2 décadas después de los asesinatos, las fuerzas del orden arrestaron a John List en Virginia. Sus huellas dactilares confirmaron su identidad. Durante su juicio, fue condenado a 5 cadenas perpetuas. Avance rápido hasta el 21 de marzo de 2008. A los 82 años, murió en el centro médico de St. Francis Trenton, Nueva Jersey.